La movilidad de los pacientes europeos ha crecido deprisa en los últimos 20 años, pero a veces las diferencias en la cobertura y la calidad del servicio dificultan aún hoy esa movilidad. When you talk about cross-border healthcare, it should always be about the right of the patient. So the patient should be able to find good care wherever it is. If they want care in Spain and they are from the Netherlands or the other way around, it's a right of the patient. EuroparlTV ha querido comprobarlo en dos países diferentes, Bélgica y España. Ça fait 30 ans que je suis diabétique et donc quand je viens en Espagne, comme nous avons une maison en Espagne, nous venons 3 mois, alors on rentre un peu en Belgique, puis on revient 3 mois, etc. Je suis insulinodépendant, hein, et donc automatiquement j'ai constamment besoin d'insuline. Roger y Rosalie son jubilados belgas con casa en España, en la costa de Alicante. Pasan aquí unos 3 meses al año y hasta hace poco utilizaban con normalidad la tarjeta sanitaria europea. Pero ahora están encontrando trabas para ser atendidos en el ambulatorio, desde que el año pasado España restringió el acceso a la sanidad pública de los parados y los inmigrantes sin papeles. En la práctica, el recorte está afectando también a muchos turistas europeos. Miriam es otra jubilada belga con casa en el mismo barrio. Habla español y está intentando ayudar a sus amigos. Denuncia que las autoridades sanitarias españolas les reclaman formularios adicionales, como el S2, previsto para operaciones con autorización previa, o que les ofrecen convertirse en residentes españoles. Tout le monde dit, c'est pas moi qui décide, j'ai des ordres plus hauts. Et puis, il y a eu tellement d'Anglais qui ont profité de la situation. Je dis, oui, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai droit. J'ai la loi, j'ai le texte de loi, c'est fini. En Europa, la integración en sanidad fue impulsada por los tribunales. Desde 1998, 11 sentencias del Tribunal Europeo de Luxemburgo han establecido el derecho a tratarse en otro país. Ahora, la Directiva de Sanidad de febrero de 2011 permite recibir atención primaria sin autorización previa, pero los problemas persisten por miedo al turismo sanitario. We've had complaints about Spain from tourists, yes, and we've taken this up with the Spanish authorities. And we are obviously going to insist with the Spanish authorities that people's rights to health care are respected. Quand je dois venir si longtemps en Espagne avec mes médicaments, il me faut beaucoup de médicaments, quoi. L'Europe, c'est quoi? C'est le libre parcours, le libre accès à tout. Qu'on soit belge ou allemand ou hollandais ou espagnol, quoi. En Eupen, Bélgica, cruzar la frontera para ir al hospital en Alemania es habitual desde hace más de 10 años. Según la Directiva de Sanidad Transfronteriza de 2011, cualquier europeo puede visitar a un especialista en otro país e incluso operarse allí, pero solo con autorización previa del país de origen. En esta región, en cambio, no hace falta autorización previa, porque en 2001 nació el programa transfronterizo IZOM. Para Andrew y Edith todo funcionaba bien, pero desde hace un año su nacionalidad es un problema. We're British pensioners, and for some reason the rules are different for us. We were able to use EZOM in the old days, which was the arrangement across border, where we had no problem getting appointments with specialists and going to hospitals in Germany, hospitals of our choice within the region. But since May 2010, that is no longer possible without a enormous bureaucratic exercise. We have seriously considered in the last year to move back to England because, you know, it's just, you just don't feel, it doesn't feel nice. We have to apply for an appointment with a specialist through a health insurance company. They then apply to Great Britain to pay for it, and they send the documentation to us, and the documentation goes to Germany, and then we eventually get an appointment, which incidentally is for one day or for one doctor. So if any of those things fall down, we have to go through the whole process again. Andrew y Edith sienten que con la crisis Europa ha dado un paso atrás. Ahora Bélgica y el Reino Unido ya no establecen sus compensaciones mutuas según una cantidad fija por persona, sino que se contabiliza la factura exacta. Por eso a veces la autorización tarda hasta 3 semanas. For them, it has become more burdensome, but
That is the result of the new legal framework in which we have to work. Una vez Andrew fue operado en Alemania y tuvo complicaciones. Tuvo que pedir otra autorización para poder quedarse en el hospital. I had to run downstairs holding my drip to organize it with the administration that we could get this S2. And I complained to the Freie Krankenkasse and they said, this is just the sort of thing we are trying to wipe out because, you know, when we are really ill, we cannot go through all this procedure. Andrew y Edith se quejaron al director de su mutua. Les dijo que les comprendía, pero que no podía hacer nada. Andrew quiere operarse la otra rodilla con el mismo doctor que le operó hace unos años, pero esta vez no ha recibido autorización previa. He just said, take us to court. And maybe you will, and he said, you'll probably win. But I don't want to go through that. We are, at the moment, fit and well, but we're of an age where the future might not be the same, when we're not quite so mobile, where we probably are not quite so able to make the same contacts, to go through this bureaucratic exercise every time we need to go to a doctor across the border.